Presentamos Semana 24. Semana 24. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Semana 24, sábado 19 de enero, y lo hacemos con la imagen que ha marcado esta semana. Un atentado en Colombia que ha dejado 21 fallecidos y 68 heridos. Esto en una escuela de la Policía General Santander, en la capital colombiana, con un automóvil cargado de explosivos que finalmente detona al interior de este recinto policial y genera, por cierto, las imágenes que estamos viendo ahí y que, por cierto, han marcado la agenda en un país marcado por hechos de violencia. Solamente del año 2010 a la fecha se han registrado al menos 7 atentados de índole terrorista, dejando una serie importante de personas fallecidas y, por cierto, una decena de heridos. Exactamente, es una camioneta que estaba cargada con 80 kilos de explosivos y que, por supuesto, su autor se suicidó finalmente la camioneta, porque era un atentado también suicida. Este hombre tenía 56 años, en el 1994 había entrado a el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y por eso entonces que el gobierno dijo que esta era un actuar de este movimiento, y como lo decía Dani Linares, del año 2010, si no se veían hechos de esta magnitud. Es por eso que la población está muy preocupada, porque dicen que de alguna manera se está instalando nuevamente el terrorismo en ese país, y esto genera gran sensación de inseguridad. 21 fallecidos es una cifra que, por supuesto, impacta y que además deja esta sensación de indefensión de las personas que viven allí, porque quedó el temor de que esto puede pasar también en cualquier minuto y desestabilizar de alguna manera lo que estaba ocurriendo en Colombia hace algún tiempo, que era, por ejemplo, llegar a relaciones de paz, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la guerrilla, pero ahora esto de alguna manera hace cambiar todo este panorama que tenían instalado. Una vez determinado, por cierto, que esto está ligado al Ejército de Liberación Nacional, se investiga todavía si hay otras personas involucradas más allá de quien conducía este automóvil, que por cierto falleció en este atentado a bordo de este automóvil, por cierto, cargado de explosivos. Los volvemos a saludar. Bienvenidos a una nueva edición de Semana 24. Junto a Pamela Araya esperamos acompañarlos durante esta jornada. Hola, ¿cómo están? Muy buen día para todos quienes nos ven a esta hora y se han levantado temprano. Bueno, vamos a empezar con uno de los temas que ha marcado la semana, que es una situación terrible. Tiene que ver con una joven que fue víctima de violencia de parte de su pololo, y en la desesperación lo que hace es publicar en redes sociales el video con el momento de la agresión, con amenazas de muerte, y esto por supuesto trae nuevamente a la palestra todo lo que tiene que ver con el debate sobre que en Chile no está tipificado como violencia intrafamiliar, lo que tiene que ver con la violencia en el pololeo. ¿Por qué? Porque básicamente se entiende que son relaciones que no tienen convivencia y que, por supuesto, cada uno en el caso de algún problema se puede separar. Sin embargo, no es así, sino que hay una situación de dependencia y eso agrava las cosas. Es por eso entonces que se tramita un importante proyecto en el Congreso que, entre otras cosas, quiere, por supuesto, legislar en el marco del pololeo para que esto se considere y tenga las mismas sanciones. Es una legislación mucho más amplia que busca, por cierto, darle una vida sin violencia a todas las mujeres, que agrega, por cierto, también el acoso sexual, también sanciones para quien divulgue imágenes íntimas sin consentimiento y, por cierto, agrega y define ciertos tipos de violencia como agresiones psicológicas, agresiones físicas. Sabemos que no es solamente un asunto de violencia de golpes la que afecta principalmente a las mujeres en las relaciones, sino que también hay violencia psicológica involucrada. Un proyecto de ley que ya avanza a segundo trámite, va a ser visto por la sala del Senado y, por cierto, con una pronta tramitación podría convertirse en ley y generar mayor seguridad en las relaciones entre las personas, en el pololeo, también, por cierto, como se ha hecho en ya los matrimonios a través de la tipificación del femicidio, que ahora se extiende también a este tipo de relaciones. Lo bueno es que ha tenido gran respaldo en el Congreso, así que eso permite que avance muy rápido y que sea prontamente una ley, y imágenes como la que estamos viendo, Dani, la verdad, no vuelvan a repetirse. Avanzamos con lo que ha ocurrido también
con esta nueva acusación que remece a la Iglesia por casos de abuso sexual, también abuso de conciencia y de poder por parte del sacerdote Renato Poblete, ya fallecido en el año 2010. Sin embargo, se ha abierto una investigación previa por parte de la congregación jesuita a la cual pertenecía este sacerdote para poder investigar una denuncia que hace una persona que en el momento de los hechos tenía 19 a 20 años. Sí, y que a propósito de la legislación de esa época, ella era menor de edad. Hoy tiene 50 años y su testimonio fue recopilado a propósito del proceso de escuchas de la Comisión Chicluna. Allí entonces se dieron estos antecedentes y de inmediato la Compañía de Jesús da a conocer para transparentar este hecho y por qué causa tanto impacto. Porque al igual que pasó, por ejemplo, con el sacerdote Prej, Renato Poblete era absolutamente admirado, capellán del Hogar de Cristo, un hombre con una trayectoria y que inspiró muchos afectos. Entonces, por supuesto que esto tiene el punto de vista legal, un sacerdote de la Compañía de Jesús, pero tiene que ver también con la imagen de un personaje relevante en cómo va a haber una mirada hacia él. Y de hecho hay que recordar que aquí en la región metropolitana, en la comuna de Quinta Normal, hay un parque fluvial que fue inaugurado en el primer gobierno de Sebastián Piñera y que se llama Parque Renato Poblete. Pues bien, el ministro de Vivienda, Cristian Monkeberg, fue consultado sobre esto y dijo que hay que esperar el resultado de la investigación para ver, y la pregunta era, ¿se le va a cambiar el nombre al parque? Bueno, resultado de la investigación, primero hay que esperar y más adelante se verá finalmente qué ocurre en el caso que luego de esta indagatoria él resulte culpable, pese a que es una investigación en torno a una persona que está fallecida. Importante que la Iglesia acoja las denuncias, que se tramiten, que se investigue. Es un cambio que debe ocurrir en nuestro territorio. Ya hay experiencia comparada al respecto. Recordemos que la gran mayoría de nuestros obispos están en condición de renunciados ante el Papa y, por cierto, por investigaciones de este tipo. Revisamos también lo que ha ocurrido en el deporte porque Francisco Chaleco López finalmente lo logró. Campeón del Dakar, lo ha logrado. Se cambió de categoría, eso sí, en los buggies, como popularmente se le denomina esta categoría. Finalmente logra posicionarse como el número 1 del Dakar, que finalmente, recuerdo solamente Dakar ya tiene el puro nombre, porque ahora se corre en diferentes lugares. Esta vez ocurrió en el desierto de Perú, completamente en ese territorio, y que le dio la posibilidad a Francisco Chaleco López, pese a salir tercero en la última etapa. Tenía una amplia ventaja, más de una hora, por sobre su principal competidor, y se posiciona como el campeón del Dakar en esa categoría. Sí, el piloto cuando finalmente sale coronado en este Dakar dice, me atreví y lo logré. Tenemos que recordar que él también tenía importantes participaciones en el tema de las motos, pero ahora fue con los buggies, pero también hubo una situación bien particular que tenemos que recordar también a Pablo Quintanilla, que sufrió un grave accidente y eso lo dejó finalmente fuera de cumplir su sueño, así que reconocimientos también para él a propósito de su participación, pero que todo puede pasar en el Dakar. Hemos tenido accidentes gravísimos. De hecho, Chaleco López. Bien, felicitaciones también a todos los chilenos que participaron de esta competencia, una amplia participación de nuestros compatriotas en esa dura competencia tuerca, quizás la más compleja. Compleja como también es lo que estaba ocurriendo en la discusión en torno a la ley de la jibia, como se ha denominado, sobre todo en la región del Biobío. Es uno de los sustentos principales de los pobladores de esa región y que hoy está en discusión por cambios a la legislación y también los métodos de extracción. Exactamente. ¿Por qué? Porque la ley salió del Congreso estableciendo que solo los artesanales podían participar de esta extracción, básicamente por el tipo de mecanismo que es para sacar la jibia. Mientras ahí de inmediato los industriales dijeron, vamos a quedar sin trabajo, ¿qué vamos a hacer? Vayan al Tribunal Constitucional. Bueno, ahí se quedó la discusión, se presentó un veto, pero las cosas siguen sin llegar a un acuerdo. Vamos a conversar de aquello. Para eso nos acompaña esta mañana Rodrigo Harrison, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y partir quizás con lo que da origen a esta discusión. Hay una ley de pesca vigente que, por cierto, connotada con una serie de un contexto
extraño, que de alguna manera se genera una cierta, que no se considera legítima. Por eso se modifica de a poco a través de ley corta esta posibilidad de la extracción de la jibia puntualmente. Si pudiéramos comparar en torno a lo que existe vigentemente con la ley anterior y este cambio en torno a la extracción, ¿cuáles son las principales modificaciones para quienes se dedican al rubro de la jibia? Bueno, buenos días, gracias por la invitación, Pamela, Dani. Mira, esto son cosas que se pueden anticipar perfectamente, ¿cierto? Estamos en un contexto de un recurso, como cualquier otro recurso pesquero, que es un recurso común, ¿cierto? Y por lo tanto hay conflictos en la extracción siempre. Si no hay un regulador que determine cuáles son los niveles de cuotas de extracción de cada uno de los participantes, hay sobreexplotación del recurso, por lo tanto uno de los objetivos principales es poder preservar el recurso y preservar el medio ambiente. Entonces, eso se ha tratado de hacer siempre, las leyes de pesca siempre, pero nosotros sabemos que las leyes, a través de todas las instituciones nacionales, siempre son sujetas de presiones, lobby, etc. La discusión que se origina en el año 2010 para las nuevas leyes de pesca en adelante, nosotros sabemos que hoy día y nos damos cuenta que ha sido bastante ilegítima, ¿cierto? Y por lo tanto va a generar y va a seguir generando conflictos. Esta es una ley, la nueva, la ley de jibia, que tiene sus propios problemas, ¿no es cierto? Hay un molusco en extracción, ¿no es cierto?, en el cual se ha determinado que ciertas tecnologías no serían las adecuadas para preservar el recurso, pero está en este contexto de una ley legítima que la rodea y de una futura legislación de ley corta. Y por lo tanto los conflictos iban a aparecer sí o sí y los actores que anticipándose a nuevos conflictos van a tratar de poner sus posiciones hoy día. Rodrigo, en ese sentido, los cambios, por ejemplo, que se hacen a esta ley, de alguna manera, lo dicen los pescadores, bueno, aquí se busca desmarcarse en el ámbito político. Ellos culpan a los parlamentarios de ser populistas, de alguna manera ser miope, de decir, bueno, por limitar quizás la participación de, comillas, 7 familias. Sí. Ese es el concepto que se ha determinado para quienes operan en el rubro marítimo, el rubro pesquero. Finalmente se ven afectados más que 7 familias, son trabajadores y ellos finalmente han levantado esas banderas de lucha. Sí, efectivamente, lo que pasa es que cuando tenemos un mercado, como el mercado de los recursos naturales en general, la pesca en particular, donde el recurso es común, ¿no es cierto? Y hay que definir quiénes extraen, qué cantidades y bajo qué tecnología, y por lo tanto es un regulador que va determinando, de acuerdo a cómo va variando esta tecnología y los niveles de consumo internacionales, obviamente van a haber impactos, ¿cierto? El impacto directo, y que debería ser el positivo, es la preservación del recurso y el medio ambiente. Y eso es lo que deberíamos resguardar y deberíamos ver si en el largo plazo esta ley que se está pasando hoy en día cumple su objetivo. ¿Cuál es el seguimiento que se va a hacer a esta ley? ¿Cuáles son los estudios que se están pensando de hacer más adelante para saber si esta ley va a cumplir su objetivo? Pero por otro lado hay impactos que son negativos, o llamémoslos costos de legislar, ¿no es cierto? Cuando uno regula, efectivamente hay costos y la pregunta es cómo nosotros nos vamos a hacer cargo de estos costos. Si efectivamente esta es la mejor ley para preservar el recurso, tiene costos que impactan el mercado laboral. Y esta no es la única ley que lo ha hecho. Hay muchas leyes que lo han hecho. Y la pregunta es, este transiente, esta dinámica en la cual este mercado laboral se va a ver afectado, ¿cómo se hacen cargo las autoridades? Tampoco hay un plan al respecto. El gobierno ha tenido, en este caso, una actitud en la cual todavía no tenemos claridad absoluta cuál es su objetivo de largo plazo. En el corto plazo tampoco vemos cuál es la medición del impacto laboral. Tenemos que entender bien cuál es el impacto y la sustitución entre la tecnología artesanal y la tecnología industrial en términos del mercado laboral, por ejemplo. Ya, pero a ver, en esta ley de la jibia se deja fuera el arrastre. El arrastre, sí. Que por lo que incluso fuera de cámara estábamos conversando un poco, tú nos decías que tiene que ver con que el arrastre puede sacar las jibias del tamaño que se permite, pero también los especímenes más jóvenes quedan atrapados y eso obviamente impacta en el recurso natural. Y se establece la línea de mano usada por los artesanales y el cerco. Sí. Entonces, en el veto. En el veto se establece el cerco para poder dejar finalmente a las dos partes contentas. Sí. Pero entonces, por ejemplo, extracción con cerco y línea de mano permite resguardar finalmente a la jibia para que se siga reproduciendo, para que no lleguemos finalmente a extremos como que puede estar casi en veda. Eventualmente es una situación mejor que la de arrastre, ¿cierto? Yo no soy técnico en sistemas de pesca, pero ¿cuál es el impacto que se está escuchando hoy día? Que el cerco que permitiría al sector industrial seguir desarrollándose tendría el problema de que deja sin efecto, o por lo menos un gran porcentaje de la pesca no sería para consumo humano. Claro. Y es un problema que, por lo tanto, la rentabilidad del sector industrial y con eso el mercado laboral también se vería afectado. Entonces la pregunta es,
este objetivo que estamos tratando de hacer con esta ley, si se está cumpliendo a través de esta tecnología, o la verdad que debemos incentivar la innovación hacia nuevas tecnologías. La pesca de arrastre sí, en general, tiene estos problemas de que cierta fracción de la pesca se ve dañada y por lo tanto tiene una merma bastante sustancial. La pregunta es si podremos desarrollar mejores tecnologías. Para otros recursos, sí el arrastre funciona bastante bien. Entonces la pregunta es si es la jibia el problema en el arrastre o no. Yo no puedo dar esa respuesta, por lo tanto hay técnicos que nos podrían decir. Esta debería ser una discusión técnica. Rodrigo, en ese sentido, las cuotas que se establecen, ¿no? Hay una discusión respecto a cuál es la participación de los artesanales, de los industriales en el mercado. Con la ley del 2010, ¿cómo se había dividido este espectro? Porque ahora finalmente, con la nueva ley, finalmente se le da más espacio a los artesanales. Bueno, en general se le ha ido dando más espacio a los artesanales, del orden del 80%. Así, el problema no es cuánta cuota tiene uno u otro. El tema de fondo acá es que la jibia subió de precio. Y cuando el recurso tiene un precio mucho más alto, aparecen los intereses. Entonces, de un recurso que es común, que es una torta para todos, la pregunta es cuánta torta me quedo yo. Si la torta es pequeña o es grande, los porcentajes pueden ser relevantes, ¿no es cierto? Y la discusión puede ser totalmente distinta. Hoy día la jibia es un buen negocio. Todos sabemos que de las 200.000 toneladas, ¿no es cierto?, hay parte que son para los industriales, parte pasan para los artesanales, y por lo tanto con esta nueva ley, ¿no es cierto?, cuando yo restringo la capacidad de pesca de los industriales, la pregunta es cuánto es el negocio que están perdiendo. Y la pregunta es si es justificable o no desde el punto de vista de la sustentabilidad del recurso. Y por lo tanto, entonces estamos en un dilema que es bastante técnico, pero en el entorno que es político de estas leyes ilegítimas de pesca, tenemos que desarrollarla con mayor profundidad. Ahora, según los datos oficiales que se han dado del sector industrial, la jibia factura al año 40.000 millones de pesos. No estamos hablando de dólares, estamos hablando de pesos. Por lo tanto, ¿cuál es el real impacto económico en el sector que tiene este producto? O sea, estamos hablando de millones de dólares. Y la pregunta es cuál es la proyección, ¿cierto? Estamos hablando... Claro, pero ¿afecta finalmente los ingresos como tal, la jibia? O sea, la jibia, yo creo que, a ver, es un botón de muestra de lo que va a ser la lucha en el sector pesquero en general de los recursos. Por lo tanto, si yo estoy peleando una guerra, quiero ganar todas las batallas, ¿cierto? Esta es una batalla permanente entre cuánto del sector industrial y el sector artesanal van a tener de cuotas frente a cuotas globales, ¿cierto? Y por lo tanto, la jibia, siendo no un recurso a lo mejor que representa en la totalidad o un porcentaje importante de los recursos del sector industrial, sí es importante establecer para ellos, me imagino yo, cuáles son los límites hasta los cuales están dispuestos a ceder. Por lo tanto, es una lucha política. Entonces, el problema de hoy día es, si tenemos realmente una preocupación técnica, discutámoslos técnicamente. Si hay una preocupación política, discutámosla políticamente. Pero hoy día las dos cosas están mezcladas. Entonces, el gobierno, cuando hace un veto, no hace ni lo uno ni lo otro. Trata de dejar contentas a ambas partes. Y eso, desde el punto de vista de la legislación, es muy malo, porque lo único que hace es aplazar el conflicto. Lo estamos viendo. Apareció el veto y el conflicto, en vez de aplacarse, siguió agudizándose. Fuego con benzina. Exactamente. Entonces, lo que hay que hacer, creo yo, es decir, ok, sentémonos a conversar desde el punto de vista técnico, cuál es el objetivo de la ley, veamos si se cumple o no con el objetivo de la ley con esta restricción, y si se cumple, entonces, ataquemos las consecuencias. ¿Okay? Veamos cómo monitorear esto, veamos cómo vamos a observar el mercado laboral que se está dañando. Si el mercado laboral se está dañando por una decisión técnica que es para preservar un recurso, bueno, va a tener que entonces tenemos una decisión de largo plazo que es adecuada, pero en el corto plazo nos está generando daño y que tenemos que atacarlo perfectamente. Uno de los argumentos que se usaba también de parte del Ejecutivo para presentar este veto aditivo, que hay que explicar que esto agrega una forma de extraer, no, el arrastre lo deja tal cual. Entonces, era que Chile tiene una cuota de extracción, que son 200.000 toneladas. 200.000 toneladas. Ok. Entonces, que si finalmente esto solo quedaba para los artesanales, se podía extraer menos y por lo tanto se daba cuenta que el país no tenía las capacidades o no necesitaba tanto utilizar este recurso y que se podía finalmente reducir esta cuota. ¿Qué tan cierto es un argumento como este? O sea, es perfectamente cierto en el sentido que si Chile tiene esta asignación de cuota de 200.000 toneladas y no se consume o no se extrae la totalidad de la cuota, uno lo que tiene que tener es un diagnóstico, ¿cierto? Porque va a tener que conversar internacionalmente con el resto de los países de por qué está sucediendo esto. Uno de los aspectos fundamentales que debe haberse hecho entonces para poder generar esta ley es tener el diagnóstico por qué, yo no conozco los números, pero efectivamente si es que son los artesanales o los industriales los que no están pescando todo.
La respuesta puede ser variada y por lo tanto las soluciones pueden ser variadas. Primero, si no tienen la capacidad financiera, no tienen la tecnología, no tienen la capacidad en términos de capital intelectual, de trabajo, etc. Entonces, ¿cuál es el problema por qué no se está extrayendo todo el recurso? Si efectivamente podemos extraer los 200.000 toneladas y no hay un problema de preservación, entonces tenemos que procurar entender cuál es la fricción del mercado y si con esta ley lo estamos acentuando, lo estamos agravando o lo estamos facilitando. Rodrigo, la industria pesquera va a vivir quizás conflictos como este en el futuro bastante seguido y con otros recursos, porque lo conversábamos al inicio, esto viene de un origen de una ley que es considerada ilegítima, la ley de pesca. Sí. Por ende se van a dar respuestas, como tú lo decías, más bien políticas a algo que debiesen ser técnico. Y este es el caso que está ocurriendo con la jibia, porque se da una respuesta en el ámbito político de decir, bueno, vamos a dar una señal de enmendar de alguna manera el rumbo. Exactamente. Y este camino nos podría llevar a un problema ya a nivel de industria a futuro. Exactamente. Este sector industrial de la jibia puede ser un experimento legislativo para qué va a pasar con la futura legislación de la ley de pesca. Lo que necesitamos como país son tener leyes legítimas, que todos los actores involucrados y sometidos a las leyes las entendamos como justas y correctas. ¿Para qué? Para que los mercados se puedan funcionar y la ciudadanía esté de acuerdo efectivamente con lo que se está haciendo a nivel de extracción de recursos comunes y que esto es distinto que otros sectores industriales. Y por lo tanto es importante que este gobierno y los actores que están involucrados en esto se tomen muy en serio esta discusión, porque efectivamente esto puede ser la antesala de una discusión mayor o puede ser la antesala de una solución más fácil a problemas que son más adelante de esta discusión. Yo creo que aquí falta una discusión técnica más profunda y que y todos los actores la entiendan así, los industriales, los artesanales y el gobierno. Y esta misma incertidumbre, este conflicto, de alguna manera podría generar perjuicios económicos en el término de la industria, que son, yo lo decía, un sustento principal en varias regiones del país. La incertidumbre legislativa genera incertidumbre en los negocios, genera incertidumbre en los mercados. Y los mercados más, en este sentido, más afectados en el corto plazo son los mercados laborales, las familias, los que tienen el sustento directo de la extracción de estos recursos. Y por lo tanto la preocupación de las autoridades tiene que ser no solo en largo plazo, donde queremos preservar recursos, queremos tener legislaciones estables, sino que tenemos que salvaguardar efectivamente lo que va a pasar con las familias, ya sea reubicando sus conocimientos para extraer otro tipo de recursos, flexibilizando el mercado laboral. Pero si efectivamente necesitamos tener una legislación de este tipo, tenemos que tener políticas de corto plazo. Pero sin dejar fuera a los artesanales, por supuesto, porque gran parte de los recursos finalmente de los peces, los recursos del mar son explotados por las grandes pesqueras de este país y siempre los artesanales quedan en el medio. Es un conflicto permanente y por lo tanto tenemos que tener soluciones permanentes. Ahora, ellos mismos decían, porque somos los mismos, digamos, porque decían, bueno, yo tengo primos en lo artesanal, yo estoy en lo industrial, pero en el fondo afecta a una comunidad completa, independiente del punto donde sustitución, o sea, los artesanales le venden a las plantas y por lo tanto, ¿cuán cierto es de que se vayan a quedar sin trabajo en las plantas? Bueno, depende de la capacidad de extracción o la adicional que tengan los artesanales ahora, a lo mejor pueden sustituirse. Yo no conozco los estudios, no sé si se han hecho, pero por lo tanto esto puede tener soluciones más fáciles que los conflictos incendiarios que están ocurriendo hoy día. Rodrigo Harrison, gracias por acompañarnos esta mañana con un tema que sin duda nos va a acompañar por harto tiempo más. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y chao las bombillas, vamos a hablar de eso. Chao, chao. Vamos a hablar de eso, de la reducción del uso del plástico de un solo uso, bombillas, también hay cubiertos, plásticos, vasos, ya lo estamos haciendo con las bolsas. Recuerden que el 3 de febrero, una fecha importante, el gran comercio deja de repartir bolsas plásticas ya en esta ley que nos ha ido acompañando paulatinamente y generando un cambio cultural. Vamos a conversar de eso a la vuelta. Sí. ¿Quieren conocer Miami? Pues bien, Promo Vacation, junto a los mejores hoteles, el Dubai, Marriott, Westgate y Park Inn, se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones. Incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando visitando Disney World, 4 días en la capital del sol, Miami, además de 3 días en un espectacular crucero a las Bahamas para 4 personas, todo con un automóvil de libre kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones. Pero ponga atención porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra y las primeras 20 llamadas
a este momento, paga 1 y vacacionan 4. Sí, paga 1 y vacacionan en 4. Llama ya a Promo Vacations al número que aparece en pantalla, el 800-914-066. No te quedes fuera de esta increíble promoción. Son solo 20 cupos. 800-914-066. Llama e infórmate de las condiciones. Promo Vacations te garantiza unas increíbles vacaciones. Semana 24. Semana 24. Ya se lo habíamos adelantado. Chao a las bombillas. Esa es la campaña que se implementó. ¿En serio? A ver, pero aquí el Dani está con una bombilla de metal. Es de acero. Es de acero, eso es lo que se busca, de alguna manera, terminar con este plástico que hemos visto imágenes, incluso en el mar. ¿Cómo olvidar esa, te acuerdas, Van, ese icónico video de una tortuga que tenía esta bombilla en su nariz y con mucho dolor se lo tuvieron que sacar? De ahí, de esa imagen que se hizo viral, salen iniciativas como la que ha liderado el Ministerio de Medio Ambiente, que es decirle chao a las bombillas, además, por cierto, de una serie de medidas para reducir el uso de plásticos de un solo uso. Vamos a conversar de aquello junto a Diego Pérez, que nos acompaña esta mañana. Diego es académico de la Universidad Andrés Bello. Diego, bueno, el impacto que se genera por este tipo de políticas públicas que de alguna manera repercute, nosotros quizás no lo podemos ver tan directamente, pero en los océanos sí se genera un respiro para la fauna y la flora también del mar. Claro, buenos días. Sí, estas nuevas medidas ayudan mucho. ¿Por qué? Porque el plástico, no solo en Chile, sino en todo el mundo, es muy abundante en los mares y esto genera mucho impacto en muchos organismos, muchas especies. Entonces, el evitar generar plástico va a generar que, claro, tengamos menos basura en el mar, menos plástico y menos efectos. De hecho, tomando en cuenta un estudio, lo tengo anotado acá, por supuesto, en el Science Advance, tiene una predicción. Y dice que si la tendencia de fabricación y gestión actual de plásticos continúa en los mismos niveles, en el año 2050 habrá 13.000 millones de toneladas de plástico arrojadas en los vertederos o en el medio ambiente. Esta es una cifra terrible. Claro, es bien alarmante. Hace varios años varios científicos han hecho estas predicciones y llaman a que la gente tome medidas, que paremos de producir plástico, paremos de producir tanta basura. Que es lo que sé, no solo estamos generando cada vez más basura, sino que los plásticos no se degradan en el ambiente. Entonces todo lo que hemos generado ahora y años pasados se va a mantener aquí por miles de años. Diego, y en experiencia comparada, ¿lo que se está haciendo en Chile es suficiente en comparación a lo que se está haciendo en el resto del mundo? Por ejemplo, hay países que ya generan políticas públicas, leyes que prohíben la elaboración de productos de plástico. Nosotros solamente estamos apelando a la buena voluntad, al cambio cultural de las personas y quizás vamos un poquito más atrás, ¿no? De hecho, aquí cerquita en Perú ya también se aprobó la ley. Basta de plásticos de un solo uso. Claro, es que en verdad alrededor del mundo estamos tomando las mismas políticas. Hay algunos países que partieron antes, partieron con políticas distintas. Hay países que tienen reciclaje ya, digamos, municipales a través del gobierno, no como que en Chile, que ciertas empresas se encargan de reciclaje. Pero toda política finalmente es buena para el medio ambiente. Al final Chile está tomando buena iniciativa, pero la gran diferencia que está pasando en otras partes del mundo, que es a través de la población, que el gobierno de Chile está tomando conciencia. No es a través del gobierno, como ha pasado en otros lados, que tienen más experiencia con el tema de contaminación en sus ambientes. Que no sea impositivo, de alguna manera también es valorable, es rescatable, porque también eso va permeando también en las generaciones, en la casa uno va tomando medidas porque son cambios que se van generando de forma cultural. Claro, quizás más lento, pero quizás más efectivo también. Claro, lo que han visto muchos científicos en distintos estudios alrededor del mundo es que lo más importante es la educación. Si una población está educada, ellos van a saber que no tienen que generar plástico y van a tomar conciencia de lo que está pasando. Siempre el mejor medio es la educación de la población. Y que se está creando conciencia ahora con los más chicos, los adultos del futuro, pero también hemos visto muy buenas respuestas de la gente. De hecho, no hay que hacer un gran estudio, una gran encuesta para darse cuenta que uno va al supermercado y mucha gente lleva su bolsa de género. Ahora el carrito de la feria se usa en el supermercado. El carrito de la feria. Sí. Estamos volviendo al pasado con esa bolsita de género que uno iba a comprar el pan, por ejemplo. Claro, eso es muy bueno porque, como ustedes muestran en la bombilla metálica, toma, Dani, muchas veces están creando nuevas tecnologías para evitar el uso del plástico, pues esas tecnologías ya existen. Existe el metal, existen las bolsas de género, existen todos estos elementos que ya tenemos, que antes de la existencia del plástico se usaban. El asunto es que llegamos a una sociedad que estamos acostumbrados a que todo es desechable, que todo es de uso muy rápido, muy barato, pero no consideramos que eso se puede seguir usando y utilizarlo por más tiempo. Incluso mucha gente la ropa no la usa por mucho tiempo. Entonces, vivimos en una sociedad así, pero esos materiales existen.
pueden durar por mucho tiempo y no hay por qué desecharlos. Hay En que ese acostumbrarse a andar con la bolsa de género y también no cuesta nada quizás adquirir una bombilla de estas de metal. Ahora, Hay de bambú también, de papel Dani, de arroz. También. hay de esta fruta te la también. tú estuviste reportando este tema, me parece. ¿o Eso es no? correcto. Ya, y te regalaron esta bombilla. Sí. La verdad, ¿dónde podemos no, es una pregunta para ti, no tienes por qué saber, pero la duda es como, ¿dónde compro yo una bombilla de Instagram, metal? tú puedes buscar, está muy fácil el acceso porque hay mucha gente que ha hecho de esto también un cambio en sus vidas personales, que lo tratando de poder compartir con el resto. Yo si quieren les comparto una cuenta en Instagram, Vida Sustentable, la pueden seguir. Ahí tienen una serie de alternativas para poder aprender del reciclaje. Son medidas, digo de alguna manera, que yo le decía, son cambios culturales. Hacen que, por ejemplo, ahora para el supermercado, tú te recuerdas, tengo que llevar una bolsa, si voy a ir a comer, bueno, tendré que llevar cubierto, algo así. Pero finalmente son medidas para poder cambiar lo que está sucediendo hoy día en el mar. El mar hoy día está muy contaminado. ¿Cuáles son también el impacto que hoy tenemos y que podríamos de alguna manera reducir con estas pequeñas políticas, quizás que uno los ve como cambios pequeños, pero se repercuten? Claro, lo que estamos viendo, me voy a enfocar más en Chile para que sea más local y la gente pueda entender lo que está pasando. Muchas de las especies que tenemos en Chile, tanto especies como tortugas, como mamíferos marinos, como peces, como zooplancton, todos están afectados a distintos niveles con plástico, tanto con enmayamiento con estos plásticos más grandes o ingesta de microplásticos, que también se está viendo mucho. Actualmente estamos en la Andrés Bello trabajando con detectar distintos organismos microplásticos. Hemos encontrado incluso lobos marinos microplásticos a través de lo largo de Chile, incluso en Perú también. Y hemos hecho comparaciones con eso. Entonces, no importa el tamaño del animal, el plástico está llegando igual. Entonces, muchos animales mueren por enmayamiento. Se sabe que hay aves que están construyendo sus nidos con plástico y eso es un problema para ellas. Y muchos están ingiriendo plástico. Incluso en ballenas se ha visto que comen plástico. Entonces, está afectando a todo el ecosistema marino. Es algo que estas medidas de evitar que haya tanto plástico, bajar el nivel de plástico, es la primera gran solución. ¿Por qué? Porque, claro, si tenemos este problema donde cae plástico al medio marino, no importa cuánto limpiemos las playas, si seguimos produciendo plástico, va a seguir cayendo más plástico. La primera medida, que es la que estamos tratando de hacer ahora a nivel de sociedad, es detener la producción de plástico y que no llegue al mar. Digo, y desde el punto de vista de la industria, se dice que aquí lo que se está haciendo, más que una política transformadora de eliminar plástico, es reemplazar plástico por plástico. Dicen, aquí se están evitando las bolsas de camiseta por bolsas que son de plástico. Las bolsas grandes, esas que dan en el supermercado, que se venden, también tienen un plástico. material que es plástico, de hecho. Sí, casi todo lo que tenemos actualmente está hecho con plástico. Y claro, eso es lo que te decía, muchas veces la gente está pensando en que la tecnología, una nueva tecnología va a solucionar el problema, siendo que tenemos tecnología pasada que lo va a solucionar. Por ejemplo, como usted dice, en el supermercado, con bolsas de género. Pero aún así, cuando uno va a comprar verdura o comprar pan, las pone en bolsa plástica. Sí, siendo que uno podría ir a en una la bolsa de feria. género, exacto, uno podría ir a una bolsa de género para cada una de las verduras, para el pan. No sé, a mí me pasa, en casi todos lados uno va a una charla de plástico o va a un evento de cualquier cosa y gente te regala una bolsa de género. Ahora está muy de moda hacer eso. Entonces uno acumula bolsas de género en la casa y las puede utilizar para todas las cosas común y corriente de la casa y no usar plástico. Ahora también uno es libre de decir, no se preocupe por la bolsa, me lo llevo yo. Exacto. Uno puede cargar las cosas. Estamos tan acostumbrados a meter todo en bolsa. La gente pone en bolsa el plátano, por ejemplo. Un racimo de plátano lo pone en bolsa para poner una etiqueta. Es decir, ya está en envase natural. Es decir, no es necesario. Y el plátano está todo sujetado en uno. Es muy fácil ponerlo en el carro al supermercado y meterlo en el género después. ¿Sabes? Te quiero hacer, Diego, una pregunta que tiene que ver más con un contexto histórico. ¿En qué minuto se nos metió el plástico en la vida y empezó finalmente a estar en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana? A nivel mundial y también en Chile, cerca de los 50 empezó el plástico. Pero el tema del plástico siempre también lo demonizamos mucho. Yo trabajo en el efecto de los plásticos, pero no así, ¿por qué el plástico lo queremos tanto? Porque es demasiado útil y es barato producirlo. Entonces, cuando llegó a los 50 y se dieron cuenta que pueden producir casi todos los utensilios de la vida cotidiana con plástico de una manera muy barata y son muy, ¿cuál es la palabra? No indestructibles, pero básicamente son indestructibles, muy resistentes. Entonces, es un material muy útil. Pero claro, nunca pensaron en que en un momento iba a ser que todo va a ser desechable, que todo va a ser de un uso de 5 minutos. Por ejemplo, el vaso de vidrio lo usamos toda la vida, lo llevamos a la casa y lo rompemos. Pero el vaso de plástico sí se bota, lo cual no tiene sentido, también se puede mantener para toda la vida. Entonces, yo creo que ahí hubo un cambio, no sé en qué momento, en el cual la gente dijo, este material se puede desechar. Entonces, vamos a hacer materiales desechables. Y de aquí en adelante, ¿se podría dar ese cambio de mirada de alguna manera desde la industria o también
de quienes pequeños emprendedores de utilizar plástico, pero plástico durable, o sea, que no sea de un solo uso, sino en el fondo aquí lo que se trata de atacar son los plásticos de un solo uso, los cubiertos plásticos, los platos plásticos, la misma tapita que le ponen a la bebida, la bombilla que le ponen a la bebida, cuando uno puede levantar el vaso y tomarse el agua, ¿no? Sin problema de tenerle una bombilla, qué sé yo. Obviamente hay gente con necesidades especiales que pueda requerirlo. O los niños O los también. niños que están aprendiendo a tomar. Pero puede existir ese cambio, esa modificación en que hoy día finalmente la industria empieza a generar plástico durable. Sí, muchos colegas acá en Chile tienen esa iniciativa, es decir, quieren proponer que la industria se haga responsable de los desechos que hace. Porque es lo que hacemos mucho, las industrias generan plástico, muchos elementos de plástico que no podemos evitarlo porque los productos están en plástico, es o no comprarlos o usar el plástico, no nos quedan muchas otras opciones. Entonces hace que la empresa me se haga responsable de eso, diga, si voy a generar plástico, tengo que generar también medidas para mitigar ese efecto o una solución a esta. Como dices tú, por ejemplo, los plásticos reutilizables. Porque como les digo, el plástico es un muy buen elemento, pero se puede reutilizar, no hay por qué descartarlo. Entonces es una buena medida. Ya, pero pongámonos en esta mirada más económica. Ya, digamos, un caso hipotético. No, una empresa no tiene una mirada de la importancia del cuidado del medio ambiente y se le pide de alguna manera cambiar los productos para que sean reutilizables. Puede ser también que una empresa tenga menos recursos o finalmente tenga menos ingresos porque con los platos desechables vende y en vez de comprarle 10 platos desechables cada cierto tiempo le van a comprar uno que lo van a usar durante 5 años. Claro, pero de todas maneras ya culturalmente la gente está aprendiendo a no comprar productos desechables. Es decir, yo aconsejo igual a las empresas que viendo cómo se está moviendo ya el pensamiento social, que se adelanten a eso, porque de todas maneras, como dices tú, económicamente van a perder ese negocio, pues la gente ya no lo está comprando. Y estamos todos haciendo iniciativas para que la gente entienda y lo deje comprar. Por ejemplo, la Asociación de Plástico, cuando finalmente se aprobó lo de las bolsas plásticas, de hecho ahora ya a fin de mes se termina el plazo. De febrero. Claro, para que el retail ya no entregue más bolsas plásticas, se acabó. Entonces ellos decían, no, bueno, que hay que regular porque finalmente va a quedar mucha gente sin trabajo, no nos dan tiempo para reinventarnos. Entonces ahí hay un sector que también, de alguna manera uno dice, sí, es válido su inquietud. Claro, sí, es verdad. El tema económico entiendo el punto, pero es que ya estamos, como tú mencionabas al principio de aquí en la entrevista, ya se ha proyectado que en el 2050 la cantidad de basura que vamos a tener en el mar es mucha. Ya estamos contra el reloj. Es decir, hay que tomar estas medidas. Y hay otros productos, ellos pueden cambiar, empezar a vender bolsas de plástico reutilizables o bolsas de género. Pueden generar ese negocio. Ahora tú vas al supermercado, está lleno de bolsas de género y al principio la gente le incomodaba, pero ahora la gente toma como algo normal que sí voy con bolsa de género y si no tengo, compro una en el supermercado. Y le van tomando cariño también a su bolsa, algunas que la Claro. venden para decorarla, e incluso hablamos un poquito de la conversación, nos están comentando también a través del hashtag Semana 24, usted también invitado a poder hacerlo. Leemos un comentario de Carlos Díaz que dice, bueno, me gustaría saber quién puso toda la basura plástica en el mar, porque si yo me tomo una bebida en un mall, no boto la basura al mar. Además de eso, no será posible que el Estado recolecte y recicle todo el plástico y así lo transforme en algo útil. Falta también una mirada, también una regulación desde el punto de vista estatal público para poder favorecer el reciclaje, favorecer que no llegue finalmente la basura al mar, porque hasta ahora se ha apelado a la voluntad privada y también la voluntad de los ciudadanos. Por eso mismo digo, tiene que ser tanto en la industria, también a nivel más macro, también del gobierno. Pero aquí van dos cosas. Uno, a nivel mundial, ¿qué es lo que sucede? Los manejos de residuos, no solo plástico, todo tipo de residuos, no siempre son 100% efectivos. Si finalmente juntar la basura y llevarla a un vertedero público del Estado y que ahí se mantenga por mucho tiempo, muchos años, tampoco es la solución. Entonces finalmente pasa que a nivel mundial se ha demostrado que el manejo, como no es 100% efectivo, siempre termina llegando al mar de alguna manera. Llega a través de flujos de agua como ríos, llega al lago, del agua llega al mar. Y al final, como bien ustedes sabrán, y mucha gente en su casa entenderá, todo finalmente llega al mar, sin importar cómo a largo plazo va a llegar al mar. Si muchos de los plásticos que tenemos en el mar no sabemos qué tan viejos son. Algunos son del principio de la era del plástico. Entonces, ese es lo complejo de esto. Tal vez la botella que dicen la persona acá en Twitter, que él usó en mall, tal vez no va a llegar este año al mar, pero puede llegar en 50 años más, pero no se va a degradar ese plástico y va a generar efectos durante todo su camino. Y el tema de reciclaje está bien, hay que hacer política de reciclaje, pero el reciclaje en un momento no va a dar abasto. Ya está pasando en países asiáticos donde que compran el plástico para reutilizarlo, este plástico de reciclaje, ya no dan abasto con todo el plástico que se genera a nivel mundial.
seguimos generando plástico y no vamos a dar abasto a reciclar. Entonces la mejor medida siempre es dejar de usarlo, minimizar el uso del plástico. Mira, sabes que acá hay un comentario de Keno de Keno, Chile. de Chile. Dice, soy una persona de 72 años. Cuando era chico no existía el plástico. Las bombillas eran hechas con la cañita del trigo. ¿Más ecológico dónde? Sí, sí, por eso lo digo. Siempre estamos tratando de buscar tecnologías nuevas que solucionen el problema. Pero las tecnologías ya existen. Antes existe, cuando hablas con nuestros abuelos, con la gente mayor, siempre dicen, las cosas antes eran para que duraran para siempre. Ahora Sí. todo es desechable. Y ese es el tema de la cultura ahora. Una pregunta muy recurrente, ahí Marcela ahí nos hace el punto. ¿Qué pasa con las bolsas para la basura? ¿En qué vamos a echar la basura? Claro, eso personalmente a mí me pasa mucho eso. Pero por eso digo, no se trata de demonizar el plástico. Porque el plástico como material es muy útil. A mí me pasa mucho. Con los investigadores nosotros siempre vamos a un lugar muy aislado en el sur de Chile, con los ojos marinos, a ver el tema de los plásticos. Y un plástico es muy útil cuando uno quiere que un vegetal no se humedezca, cuando estás meses en un campamento en el cual no tiene refrigeración. El plástico es muy útil, no hay que demonizarlo, pero sí hay que tratar de usarlo lo mínimo posible y solo las medidas que haya que utilizarlo sí o sí, así que no hay otra forma. Bien, Diego, muchas gracias por acompañarnos. Diego Pérez, académico de la Universidad Andrés Bello, que nos aterrizaste todo este tema de eliminar finalmente el plástico de nuestra vida. Un cambio de mirada que de a poco va avanzando, tomándose la agenda en nuestro país. Recuerde, el 3 de febrero ya el gran comercio no va a repartir más bolsas plásticas, así que si va al mall y le toca no llevarla, como me ha pasado a mí, sale con las cosas bajo el brazo. ¿No? O se consigue una cajita. O se consigue una cajita. Veamos qué cuentan los diarios, las portadas de diarios de este día sábado 19 de enero, y lo hacemos con La Tercera. Es el primer periódico que tenemos ahí disponible. Pamela, ¿qué cuenta La Tercera? Ah, mira, a propósito... A ver, no. Nada de a propósito. Ok. retiro Gracias, lo Pamela, porque dicho. las bolsas del mundo, estas son las bolsas de la economía, Pamela. Ya. Sí, ahí está. Su mejor inicio de año en 3 décadas. Por supuesto, siempre es importante que le vaya bien a la economía. Dani. Una conclusión importante de Andrea Agassi, ¿eh? Ríos pudo y debió hacer más. Se refiere a la trayectoria, la carrera de nuestro número 1 del tenis, que yo también comparto con eso. Quizás pudo haber continuado de alguna manera. Bueno, las lesiones lo fueron alejando y también una serie de problemas que tuvo en el camino en su problemática trayectoria en el tenis. Sí, y acá en política, en la página 14, dice la filtración de datos que afectó una votación electrónica. Ahí está en tela de juicio entonces lo que pasa con este tipo Avanzamos a las sistema. últimas noticias, que tiene una cobertura importante a lo que está sucediendo con el Congreso Futuro. Nosotros también lo estamos acompañando a través de nuestro sitio web 24horas.cl. Puede revisar ahí todas las novedades de este Congreso, que es espectacular. Llegan expertos a nivel mundial a nuestro país, a disposición de la gente para poder conversar de grandes temas. Exactamente, y el titular llama mucho la atención. La inteligencia artificial deduce altura, peso, raza y entorno con solo escucharlo por teléfono. Hay varios temas que se han dado en el Congreso Futuro. Y que, Antes de ayer también había una charla de los teléfonos. ¿Ustedes tienen Sí. esos asistentes de voz? Uno de los académicos decía que el asistente de voz no solo te escucha cuando tú le hablas, te está escuchando siempre. Qué miedo. Entonces de repente te ha pasado que tú estás hablando con alguien, no sé, de ropa, que sé yo, después te sale y publicidad. un aviso. Es Sí. porque te está Como, escuchando. oh, sí, quiero comprar tal cosa, y llega el mail. Bueno, pero no solamente de eso trae el UN, también a propósito de este concierto de la música coreana, grupo de K-pop sorprendió en el Nacional con una canción de Luis Miguel. Mitch. Está muy de moda Luis Miguel, que finalmente no estuvo en el Festival de la Canción. Mirada a los diarios y mirada también a lo que está pasando afuera. ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo está este día sábado 19 de enero? Despejado, 30 grados actual, 24 grados. Exacto, 24 grados, sí, la semana se viene bien parecida, así que prepárese. Dani, ¿cómo lo vas a hacer cuando estés reporteando las mañanas calurosas? Porque el lunes, el miércoles y el jueves parece que va a tener que salir sin chaqueta. Día administrativo, entonces. No, pero ahí tenemos ya ola de calor, no se configura porque es sobre los 32 grados. Pero Exacto. temperaturas máximas importantes, así que nada, recomendaciones que son siempre relevantes: a hidratarse harto y evitar, ojalá, las máximas en la calle. Si tiene que hacer un trámite, bueno, puede postergarlo quizás cuando amaine, como dicen. Ayer, a propósito de este concierto del K-pop, la verdad es que había gente que había estado todo el día ahí y ayer fue de altísima temperatura. La verdad es que, bueno,
cambiaron el calor. ¿Quieren conocer Miami? Pues bien, Promo Vacation, junto a los mejores hoteles, el Dubai, el Marriott, Westgate y Park Inn, se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones. Incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando visitando Disney World, 4 días en la capital del sol, Miami, además de 3 días en un espectacular crucero a las Bahamas para 4 personas, todo con un automóvil de libre kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones. Pero ponga atención porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra y las primeras 20 llamadas a este momento paga 1 y vacacionan 4. Sí, paga 1 y vacacionan en 4. Llama ya a Promo Vacations al número que aparece en pantalla, el 800-914-066. No te quedes fuera de esta increíble promoción. Son solo 20 cupos. 800-914-066. Llama e infórmate de las condiciones. Promo Vacations te garantiza unas increíbles vacaciones. Semana 24. Semana 24. Bueno, ¿cómo ha estado el Santiago a 1000? Sabemos que este año no ha sido solo en Santiago, sino que en varias partes de nuestro país. Es un dicho, siempre se ha conversado, Sí. se conversó mucho. El festival lleva harto tiempo. Estamos junto a Carmen Romero, directora ejecutiva de la Fundación Santiago 1000, que, como decías, Santiago 1000 era como que valía todo 1000, pero en el fondo era... Sí, también la confusión de y la ese gente tiempo. ahí, pero si no vale 1000 y reclamaban. Es a 1000 porque estamos a 1000, con una gran Con una cantidad gran de cantidad. horas y que no paran, ¿no, Carmen? Todavía faltan horas y todavía hay cosas por ver. Sí, así es. De Arica a Punta Arenas, por primera vez. A 1000 por eso. Muchas gracias por esta entrevista. Estamos hoy día comenzando en Concepción con el gran Tim Robbins, que se fue al Teatro Regional del Biobío. Comienza Biobío 1000 allá. Estamos también este fin de semana cerrando Santiago. Hoy día va a estar la gran Emeline Michel, se los recomiendo totalmente. Ella es joven una haitiana. Sí, es una estrella haitiana que va a estar con la Orquesta Juvenil Metropolitana, Regional Juvenil Metropolitana, en la Quinta Normal, gratuito. Es una fiesta. El show es increíble, el concierto es precioso, ella es amorosa, es una persona muy afable, muy encantadora con el público, lo vamos a pasar muy bien hoy día en la noche en la Quinta Normal. Y también en Las Condes, donde va a estar esa bailarina que ya ha sido famosa, ya está famosa porque ella trae un mensaje contra el femicidio, una figura femenina que, al igual que una cajita de música, emerge y hace los pasos de ballet. Ella va a estar, la bailarina hoy día en Las Condes. Pero también está por las calles, en la calle Isidora de Goyenechea, ahí va a estar la bailarina esta noche. También vamos a estar en Lo Prado, en San Joaquín, en La Granja, con distintos espectáculos, en La Pintana también hoy día. O sea, así es que tenemos un festival en Santiago muy descentralizado para que la gente se pueda movilizar, y incluso si se perdió un espectáculo en alguna de la comuna, vaya a otra, la comuna vecina. Pero además seguimos con las salas están llenas, muy contentos porque ha sido un año de un festival con mucho público, y como decían ustedes, seguimos para el sur, nos vinimos del norte, vamos hacia el sur hasta llegar a Punta Arenas la próxima semana. O sea, el festival termina aquí, mañana, 20, pero vamos a seguir en el sur hasta la próxima semana. Y vamos a estar en Curanilahue, en Arauco, en Punta Arenas, en Rancagua, en Talca. Eso es súper importante porque tú nos mencionas, por ejemplo, Curanilahue. Entonces, muchas veces se cree que estos espectáculos masivos, obras o otra especie de presentaciones son solamente para las grandes ciudades, para las capitales de cada región. Pero también ustedes han privilegiado poder ir a lugares que están más alejados, que no están en el centro de la ciudad, y le dan la oportunidad a gente que quizás no tienen la posibilidad de ver este tipo de show, pasacalle, obras, de poder estar ahí y presenciarlo. Sí,
un objetivo nuestro es que descentralizar dentro de las mismas ciudades. Santiago es muy centralizado debido al tráfico, bueno, ya que ha crecido mucho. Nosotros vamos donde la gente está. Y en regiones lo mismo, no solamente queremos estar en las capitales de las regiones, sino también llegar a los pueblitos. Y recién en Antofagasta, por ejemplo, y Antofagasta 1000 estuvo en San Pedro de Atacama, en Mejillones, en Peine. O sea, es como irnos también dentro de las regiones. En la región de Valparaíso, evidentemente Valparaíso, pero también estamos en Casablanca y en San Felipe. En San Felipe esto es una fiesta masiva, la gente espera el festival todos los años. Y yo quiero agradecer allí que los alcaldes sean los principales impulsores y vengan a conversar con nosotros. Ellos nos piden estar. Este año pudimos volver a estar en Iquique a 1000, en Arica, por la presión de los alcaldes. El de San Felipe también es súper activo en esto. Vino de Punta Arenas el alcalde a visitarnos y a decirnos queremos que vengan a Punta Arenas. ¿Qué hacemos? Empezamos la primera extensión este año, ahora la próxima semana. Y también vamos, por ejemplo, los alcaldes de las comunas. Cada vez que un alcalde nos llama, nosotros decimos, bueno, vamos a mirar el presupuesto que tienen en cultura también en los municipios, porque tienen que ir aumentando esos presupuestos. Cuando ellos tienen un centro cultural, hay centros culturales que necesitan que esos municipios también tengan en el presupuesto, así como en el de la Nación. Nosotros aspiramos a llegar a un 2% del presupuesto de la Nación. También en los municipios tiene que ser un 2%, porque hay centros culturales que necesitan estar vivos y no es verdad que al público no le importe el festival o que no le importen las actividades culturales en general durante todo el año. Carmen, ¿y cómo ha cambiado eso con el tiempo? Este es un festival de 26 años ya, sí. Y que más allá del impacto que ha generado en la audiencia, porque se ve un entusiasmo sobre todo las obras que son en la calle, ¿no? De libre acceso, sí, que la gente las espera, pero en la infraestructura del término de la cultura en nuestro país, ¿cómo ha permeado también este festival que año a año pone en la palestra el teatro, la danza, la música, en las calles, en los teatros, ocupando los espacios quizás públicos que durante el año quizás no se ocupan tanto, que la gente desconoce que se están utilizando? Bueno, nosotros, en la medida que existen espacios públicos, vamos también presentando nuestra propuesta de llegar a esas comunas. Es súper importante que todos esos espacios culturales que se han creado y que son necesarios porque es el lugar donde la gente se reúne, existan, ojalá más, que estén técnicamente equipados. Eso es lo que nos falta, más equipamiento técnico en esos lugares y una programación durante todo el año. O sea, porque estamos hablando del Festival Santiago 1000, pero sabemos que en enero hay una explosión de festivales, no solo en Santiago, sino que también en regiones, que es porque a la gente le gusta ir al teatro, queremos ver teatro, enero es el mes del teatro, y esa infraestructura cultural es urgente, necesaria, y esperamos. Por ejemplo, nuestra sede central es el Centro Cultural Gabriela Mistral, el GAM, y allí hay una sala grande, una sala que está hoy día parada en la construcción. Estamos muy ansiosos de conocer, de que se termine esa sala para poder entrar con programación que todos los chilenos, chilenas, queremos tener en Chile. Es posible tener acceso a la cultura de excelencia, de alto impacto. No es verdad que no solo nos interesen las comedias, son interesantes, es bueno tener comedias, pero también es bueno mirarnos y en ese sentido hablar de las mujeres creadoras, de los migrantes, de lo que está sucediendo en el mundo hoy día y con nosotros. Ponerlo desde el teatro nos permite tener un diálogo que eleva nuestra conversación. Carmen, y en términos de infraestructura, ¿Chile hoy necesita una mantención de la infraestructura existente o la creación de nuevos espacios? ¿Estamos cortos en una red de centros culturales o bien con lo que hay, lo que importaría sería invertir en ellos para que se mantengan, existan más obras, atraer también más público? Yo creo que es todo junto. Nosotros somos un país que está desarrollando el área de las artes y la cultura. Tenemos un ministerio recién. Hemos ido avanzando en los últimos años, pero hay que ir más deprisa, porque la gente no puede esperar. Exacto.
Esto, así como las prioridades son salud y son educación, que se entiende, también es esto, es una prioridad. Porque permite el encuentro de la comunidad, el encuentro total, el encuentro entre las personas. Por ejemplo, en Quilicura hay un tremendo festival de teatro, donde nosotros estuvimos ayer con Emeline Michel, y ahí, claro, se necesita un teatro municipal precioso que alberga toda esa cantidad de público que existe hoy día, que queda mucho más pendiente en los dos sentidos. Mantener lo que hay, poner buena gestión en esos lugares. Hay teatros que son muy bien gestionados, por ejemplo el de San Joaquín tiene una gestión increíble. La Pintana se acaba de inaugurar. En Puente Alto hemos estado con un público increíble, también recién se inauguran los teatros y se llenan con una buena gestión. Pero claro, siempre estamos al debe con la parte técnica. Se necesita más técnica y por supuesto que se necesitan más salas, y se necesita esa sala grande del Centro Cultural Gabriela Mistral en forma urgente, porque no tenemos salas. En Santiago, si ustedes lo piensan, Santiago tiene es una ciudad de 7 millones de habitantes. El Teatro Municipal de Las Condes hace un aporte enorme porque es un teatro precioso y tiene una capacidad de 800 personas. El Teatro Municipal de Santiago está full todo el año, muy copado, y hace 1.500 personas. Entró Corparte, que fundamentalmente una sala para música, para conciertos, pero también con una capacidad de 800 personas, y se llena. Todo se llena, pero es muy poco para una ciudad de 7 millones de habitantes. Entonces no hay duda de que esa gran sala es necesaria y importante para nosotros los chilenos y los ciudadanos que vivimos acá, pero también se necesitan más espacios, se necesita sobre todo apoyo para que las salas como el Teatro de la Memoria, que está con nosotros, el Camilo Enrique, tengan una subvención permanente para que puedan funcionar. O sea, yo creo que lo que nosotros estamos diciendo y lo que vemos es que esta es una actividad que genera muchos beneficios al país, a la ciudad, pero para poder mantenerse necesita apoyo básico y no podemos permitir que se cierren esas salas. Ahí quería apuntar, porque sí, con ese 2% del presupuesto, ¿a dónde ponemos los recursos? Los recursos son escasos, lamentablemente, y finalmente es la mantención de las salas, de que sean, no solamente que cuenten con la técnica necesaria, el espacio físico, sino que también el dinero para invertir en traer espectáculos que llamen la atención. Que no sea solamente 1 o 2 meses y después que olvidada la sala porque no se invierte en ella. Y quería complementar otro punto, Dani, también. Uno, traer espectáculos de buena calidad, pero que también puedan ser de acceso, quizás gratuito para la gente. Porque hay muchas personas que no tienen ese dinero para pagar la entrada, pero quieren ser parte y quieren verlo. Así es. Yo creo que ese es un gran tema. Nosotros, para mantener la sala, yo creo que el ideal y lo que Chile eligió es la participación del Estado y las empresas privadas. Las empresas privadas, sería maravilloso, por ejemplo, que alguna dijera, yo me voy a ocupar de, nosotros como empresa, que nos importa el desarrollo humano del país y el capital cultural de todos los chilenos y chilenas, nos vamos a patrocinar la sala, el Teatro de la Memoria o las nuevas salas que se están abriendo, porque es importante y necesario, y no importa lo que digan arriba del escenario los artistas, porque esto es sin censura, ¿no? Porque es la única posibilidad que tenemos de mirar en un espejo, el teatro es un espejo, de mirar nuestros problemas. Entonces es súper importante mantenerlo. Hay empresas que ya hacen sus propias salas, pero lo interesante es también apostar por el resto. Yo creo que también el público tiene una responsabilidad. Es verdad que hay mucha gente que no tiene cómo pagar, que les gustaría mucho participar y ir más al teatro, pero no tienen recursos. Ahí hay que tener un equilibrio entre el público, entre el Estado y entre las empresas privadas. Lo primero, estamos al debe. Y yo aquí paso mi agradecimiento, porque nosotros tenemos la experiencia con BHP Minera Escondida, que lleva ya 20 años con nosotros, en forma sostenida, porque eso es lo otro. Para entender el desarrollo de las artes y la cultura se necesita permanencia. No es que este año no me resultó, entonces esto no es marketing. No puede ser visto desde el marketing. Es vida, es desarrollo social y humano. Y también con Sura, que es un auspiciador que estamos trabajando, creamos un programa que se llama Al Teatro,
que es exitoso, es para tercera edad, para las personas que están en sus casas, que además tienen un capital cultural porque alcanzaron a vivir el Chile republicano, donde los teatros universitarios eran parte de su formación. Ellos van felices al teatro. Esas son transformaciones importantes. Hace unos pocos días estuvimos con Tim Robbins en ICARE hablando de este tema, hablando de cómo el teatro es una herramienta que ayuda al desarrollo social en los países y en todas las comunidades. Nosotros estamos empeñados en que el teatro el teatro como ramo en la educación pública, como ramo, porque los niños también necesitan entender que la comunicación no es solamente digital. Y cuando se empiezan a mirar a los ojos, haciendo un trabajo en la sala, disminuyen mucho los problemas que tienen de convivencia. Es muy bonito mirar y yo creo que ahí amerita todavía investigar mucho más desde nuestras autoridades qué es lo que está pasando con las artes en los colegios, porque yo creo que se necesitan más artes. Las artes logran conectar emociones y todas las habilidades de los niños desde otro lado, no de lo cognitivo, sino que el emocional, que es lo básico. Si tú tienes rabia en una obra de teatro, puedes cambiar el rol y puedes calmarte, ¿no? Es también hay algo terapéutico. Yo no hablo, nosotros cuando hacemos apelamos por el ramo de teatro en los colegios, no estamos apelando a que haya actores, que se formen actores, tal vez algunos salgan. Es un vínculo con la arte de escena. Pero es un vínculo, es lo que crean, lo que pasa con ellos mismos. Es un ramo de teatro, no es un taller de teatro. Carmen, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, es casi de la casa, ha estado aquí varias veces, pero es importante hablar siempre de Santiago Milno, de los espectáculos, sí, pero también el trasfondo que tiene esto, así que... Muchas gracias a usted y a TVN, que ha sido nuestro impulsor desde que comenzamos. Así es. Hace 20, así como agradecemos a BHP Minera Escondida que nos ha acompañado, también a TVN, a Televisión Nacional de Chile, que me gustan los nombres completos, Televisión Pública, que vio en nosotros un proyecto que era necesario para el país y que nos acompaña desde el primer año, o sea, hace 26 años. Y ojalá sigamos juntos, fomentando la cultura en nuestro país. Carmen, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Que esté bien. Muchas gracias. Vamos a revisar los diarios. Vamos con los diarios. Los que nos faltan. ¿Qué nos queda? Nos queda El Mercurio. El Mercurio. Que en su portada puedes sacarlo. Cuenta, robos anotan fuerte caída en comunas de Santiago Oriente, pero aumentan en el sector poniente. La evolución del delito de mayor incidencia en la capital entre el 2017 y el 2018. Casi 6.000 denuncias menos por estos ilícitos hubo en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina. Expertos creen que el alza en la zona abarca a Maipú. En fin, un cambio ahí de las cifras, pero que de alguna manera uno podría decir, bueno, en las zonas de las comunas oriente de la capital hay una inversión de seguridad, hay policías municipales, hay una serie de artículos que no cuentan las zonas poniente y quizás esas cifras lo revelan y lo avalan. Mira, sabe, en la parte baja del diario y viene la sección A8 y hay una imagen que llama la atención, dice: Chile está expuesto a los mayores riesgos globales que detecta el Foro Económico Mundial para el año 2019, detectan efectos del cambio climático y ciberataques. Siempre las tragedias amenazando a nuestro país. Y el diario Popular, Cambiemos. La Cuarta, trae a una tremenda mujer en portada. Tremenda y que la queremos mucho, La queremos además. muchísimo, Carola Escobar, que se suma a 24 Horas Central junto a Gonzalo Ramírez en la conducción de nuestro noticiero, así que todo el éxito para lo que viene en el futuro. No sé si tienen la gráfica, si no se nos puede mostrar a nosotros La para levantamos mostrar acá, el diario Carola, no La hay Cuarta, problema. por favor. Ahí Señorita tenemos. directora, Javiera, si nos puede mostrar. Ahí está, está, pues, la ahí tenemos está. ahí. Tenemos la bellísima Carola Escobar en la portada de La Cuarta con esta novedad que se dio a conocer en el Festival del Guaso de Olmueda. En la presentación Exacto. de los invitados, Cristian Sánchez golpeó. Que la tenemos lesionada, eso sí, se cayó en la bicicleta como mucha gente, anda con su rodilla un poco malita, pero con muleta y todo llegó ahí. Que se recupere, Ah, que se vaya. recupere y que sea un buen ciclo junto a Gonzalo Ramírez en la conducción de 24 Horas Central.
Security sabemos que hay 1000 razones para viajar. Conoce cómo pueden ayudarte. Grupo Security, quieres, puedes. Semana 24. Semana 24. Ya queda poquito para el mediodía y seguimos, por cierto, en semana 24, invitados a seguir comentando, conversar con nosotros a través del hashtag que tenemos ahí en pantalla, gato, numeral, como usted prefiera, semana 24 en Twitter, para hablar de un tema que tiene de los pelos al Reino Unido y, por cierto, con el liderazgo de Theresa May que se ve de ahí tambaleando. Tuvo una aprobación, de alguna manera zafó nuevamente Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central, pero aún así me imagino yo que la incertidumbre todavía está. Tiene que negociar, quedan poquitos días para que entre en vigencia finalmente el Brexit y llegar sin acuerdo quizás es lo más peligroso, ¿no? Así es, Pamela, Dani, Bienvenido, encantado Samuel. de estar con ustedes. A ver, yo creo que aquí estamos ante una situación en que no hay ganadores. Y no hay ganadores porque es una verdadera catástrofe lo que está sucediendo y no se ha tomado el peso realmente. La catástrofe comenzó hace bastante tiempo, porque comenzó con la consulta de Cameron a su propia ciudadanía, que le dijo que no. Él esperaba que le iban a decir que sí. Equivocación política bastante grave y que le está pagando. Theresa May, que no era partidaria de salirse de la Unión Europea, ha tenido que afrontarlo y lo ha afrontado con bastante decisión, pero con una alta cuota, a mi entender, de, llamémosle, intransigencia, de no cambiar, de no meditar más ni tener nuevas instancias para poder en una de esas corregir el camino que se han dado. Y por otro lado, está la Unión Europea, que a su vez también ha sido intransigente. Negoció durante largos tiempo, 9 meses larguísimos, un acuerdo con Gran Bretaña. Ese acuerdo contemplaba una salida salvando lo más posible lo que hay. Y sin embargo, esto es lo que no ha resultado, una vez más, en el Parlamento británico con una derrota fantástica, porque la derrota fue realmente demoledora, que han hecho una cosa muy, a ver, yo diría verdaderamente extraña, muy inglesa, a mi entender. Le dijeron que no a Theresa May. Usted, el acuerdo que hizo y que negoció por tanto tiempo, no lo queremos. Pero la vamos a salvar para que sea usted. Y vuelven a ratificarla para que sea usted la que nos lleve y nos conduzca a lo que debe ser. Complicado, un punto, Samuel, ¿qué pasa si llega finalmente el 29 de marzo sin acuerdo, sin aprobar las condiciones? ¿Qué pasa con los productos del Reino Unido, por ejemplo? A ver, lo que hay que entender, y esto a lo mejor no tiene por qué todo el mundo estar enterado y es bastante difícil de comprender a veces, ¿en qué consiste la Unión Europea? Tiene 4 pilares fundamentales. La libre circulación de personas, de bienes, de servicios y de capitales. No es menor, ¿eh? Todo ello se va a ver afectado con un Brexit, sea acomodado a un acuerdo o simplemente el Brexit duro en que nos vamos y hasta luego y se cierran las puertas. Luego, esa es la Unión Europea en materia económica, que es la Comunidad Económica Europea. Pero luego está la Unión Europea, que es la Unión Política, que es el máximo de los ideales integracionistas que existen y que tiene política común en materia exterior, en materia de transporte, en materia agraria y otras. En fin, todos ellos se van a ver amenazados. De manera que la situación que han vivido durante larguísimos años, con una Gran Bretaña que se le ha considerado un poco extraña porque mantiene su moneda, tiene algunos privilegios, algunas cosas que no está totalmente integrada en la Unión ni en la comunidad. Eso va a terminar y la consecuencia va a ser gigantesca. Es gigantesca porque en realidad todos estos pilares que yo decía, las personas no se van a poder movilizar como antes, va a volver a crearse una frontera, con visas a lo mejor, con pasaporte, con límite a la estada de la persona, etc. Luego los capitales, las miles de inversiones que hay de Gran Bretaña en Europa y viceversa, se van a ver afectados, van a tener que pagar impuestos, va a volver a ponerse barreras. Los productos, los servicios, etcétera, se van a encarecer. O sea,
Yo quiero ser muy claro en algo que hasta ahora nadie, por favor, no soy yo solamente, todos los que han opinado sobre el tema dicen, aquí no hay beneficiarios, aquí nadie gana, no gana la Unión ni gana Gran Bretaña. Samuel, en ese sentido se van a establecer nuevos límites, ¿no? Nuevas fronteras. La frontera en el acuerdo está negociada en Irlanda, Irlanda del Norte sí. e Irlanda. Ese es el punto que finalmente fue rechazado. ¿Por qué genera tanta crispación el hecho de poner ese límite ahí? Por cierto, hay una historia detrás de lo que significa Irlanda, una historia política, de no revivir ciertos conflictos del pasado y no instalar ahí una frontera física, sino que más bien sea una suerte de separación lo más tranquila y suave posible. Sí. Ahora, entendamos, nosotros hablamos normalmente de que existe Gran Bretaña, pero no le decimos el nombre completo. Es el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta de que ahí caben dos autonomías, si le podemos decir, que son Escocia e Irlanda del Norte. Y Irlanda del Norte es vecina con Irlanda del Sur. Y Irlanda del Sur es miembro pleno de la Unión Europea, es un país independiente y no piensa en salirse ni seguir el rumbo de Gran Bretaña. Por lo tanto, el primer perjudicado va a ser Irlanda del Norte. Y luego ahí va a haber una frontera física, no un canal, y que se puede más o menos controlar, como el resto. Pero ahí hay una frontera física, y que van a tener que entrar y salir productos, personas y demás. Entonces, o se tiene una trampa, que es una frontera ficticia, en que todo va a seguir igual y todo va a pasar por ese sector, o bien van a tener que colocarle las barreras necesarias. ¿Y el Parlamento británico dónde quiere ubicar esa barrera? No tengo idea, porque el Parlamento británico lo que está haciendo es un juego político interno. Es un juego político de poderes, de sacar a Theresa May, hacerle pagar a Cameron la equivocación y luego traer de nuevo este problema buscando una negociación, una vez más. Pero aquí viene la contraparte, porque aquí la negociación, estamos muy concentrados en los temas británicos que son tremendos y que han jugado de todos los lados, ya lo sabemos. Pero está Europa, está la Unión Europea está trancada, no está haciendo nada, excúsenme que sea tan duro, pero hay una realidad. ¿Qué quieren? ¿Quieren que Gran Bretaña se vaya? No, no es cierto. Yo pienso que no. Entonces faciliten esto. Hasta ahora no han abierto nuevas puertas. Quieren que se vaya, pero pagando las consecuencias. O sea, ¿a usted le gustó salirse de la Unión Europea? Cuidado, este ejemplo no me lo puede seguir nadie más. Entonces yo le hago salir de la manera más dura y difícil posible y que lo pague en todos los sentidos. Samuel, ¿y por qué ocurre esta especie de tosudez de Theresa May de no aplicar un nuevo referéndum? Porque muchas encuestas, sondeos dicen que si hoy se le preguntara a la gente, la verdad es que la mayoría votaría que no aprobaría el Brexit. Hay que reconocer algo. Aquí estamos hablando del mismo partido político que ya con otro líder, pero que fue el que se equivocó en hacer la pregunta. Entonces, tengamos muy claro, ¿a quién engañó a quién? No cabe ninguna duda que el electorado británico, escocés, que votó en contra, irlandés del norte, que votó en contra, ellos no querían salirse de la Unión, pero le vendieron este remedio fantástico: nos vamos de la Unión, se acaban todos los problemas, vamos a tener una vida maravillosa. Todo lo contrario. En el fondo no fueron bien informados y votaron más por sentimiento que por conocimiento. Y al votar así, se equivocaron. Parece una equivocación. Pero hay que honrar también lo que hubo en el plebiscito. ¿Cómo echar marcha atrás? ¿Cómo decir, mire, nos equivocamos, los engañamos, lo hicimos votar a favor y ahora resulta que ustedes quieren revertir esto? Por supuesto, todo puede ser corregido. Aquí no hay reglas fijas totales, simplemente es una política de consistencia. ¿Pero debería ser un referéndum de nuevo? No lo sé, porque el referéndum tampoco está claro de que vaya a ser ganado por una mayoría enorme. Entonces, entendamos que aquí la mejor lógica indica una salida, porque así se ha decidido, pero una salida bien hecha, y hasta ahora no hay ni solución presentada por Theresa May en el plazo tan corto, ni por la Unión, porque la Unión podría jugar un papel más activo. Pero en ese sentido, por ejemplo... Y ahí está otro detalle, Dani. No están reconociendo los errores de lado y lado.
los errores británicos han sido sumamente reconocidos y sancionados por los electorados y por el Parlamento, pero los errores europeos no han sido reconocidos. Vale decir, todo aquello que está detrás, las causales profundas de por qué Gran Bretaña dijo me quiero ir y qué significan, que hay un problema en la Unión Europea. Y ese problema no solo es de Gran Bretaña, sino de muchos otros países. Y no ha sido atendido. Entonces, ese problema es el que puede surgir en otras partes. Cambian algunos gobiernos y a lo mejor vamos a tener en un tiempo más una salida, si es fácil, si se hace con todo bien, un ejemplo a seguir. Y va a aparecer un país más que va a decir yo no quiero la Unión. Y en ese camino, por ahí, no quiero arruinar la fiesta a quienes están de vacaciones, pero el 29 de marzo está ahí, a la vuelta de la esquina. Queda muy poco como para poder negociar un acuerdo distinto al existente. Más bien pareciera que la única salida o el camino quizás más posible es que se aplace la salida, que no sea el 29 de marzo. Esa sería que la lógica. A mitad de año, pero ahí entra a jugar otra cuestión, y esa es la que te quiero consultar, que tiene que ver con el Parlamento Europeo. Hay elecciones del Parlamento Europeo. Justamente. ¿Qué va a pasar con los representantes del Reino Unido? ¿Para qué los van a escoger si al mes siguiente se van a ir? No, hay un montón de cosas que están por verse, y hay una cosa que puede ser aún peor de todo lo que estamos conversando. El hecho de que la Unión Europea determine de que aquí estamos en una crisis. Y esa crisis tiene que ser revisada por los órganos con poder decisorio de la Unión. Y eso pueden acordar sistemas excepcionales. Una Europa que no está caminando toda en el mismo ritmo. Una Europa que tiene diferencias de desarrollo. Países que están en crisis como puede ser Grecia. Países que tienen problemas permanentemente como es Italia, aunque lo sabe resolver. Entonces, tenemos una consecuencia muy amplia para la economía del mundo. Porque la Unión Europea es una de las grandes economías, para Gran Bretaña es una economía individual. Y dentro de la Unión, por supuesto, suma. Pero también tenemos consecuencias para el resto de la economía de todos los demás países, porque esto es un proyecto que ya lleva funcionando larguísimos años, que se ha ido perfeccionando y que se ve que está con fragilidad. Y una fragilidad que no es buena para nadie en un mundo globalizado. Samuel, acerquemos el Brexit y todo lo que está ocurriendo en Reino Unido a Chile. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Porque tenemos Chile, relaciones comerciales con la Unión Europea, por supuesto. Chile es uno de los pocos países que tiene un acuerdo de integración política y económica con la Unión Europea. A veces no hacemos hincapié en esto, pero esto es una cosa sumamente interesante desde el punto de vista que Chile, en comparación al resto de los países de la región y del mundo, tiene un acuerdo particular, preciso, de unión política y de económico. Por lo tanto, ¿lo hemos explotado suficientemente bien? Supongo que sí. Pero tenemos además esta consecuencia inmediata. ¿Con qué Europa nos vamos a entender? Y a su vez, Chile tiene todos los arreglos y todo el comercio de una serie infinita de productos de las dos vías con Gran Bretaña. Entonces, ¿lo vamos a hacer vía Unión Europea o vamos a tener que renegociar todo bilateralmente? Porque ya no va a estar Gran Bretaña en la Unión. Entonces, si no está en la Unión, lo vamos a tener que preservar. ¿Esto ha sido conversado? No sabemos. Es imposible conversar anticipadamente sin saber cuál va a ser el resultado. ¿Se va o se queda? ¿De qué manera se va y de qué manera se queda? ¿Cuánto se va? ¿Cuánto se queda? ¿Qué se salva de esto? Entonces, vamos a tener que entrar en unas negociaciones que van a ser complicadas dependiendo del resultado general, porque Gran Bretaña está buscando su beneficio. Entonces, ese mismo beneficio a lo mejor lo va a buscar diciendo, miren, no es tan importante lo que tenemos en el comercio con Chile, pero es no solo con Chile, es con todo el resto de los países del mundo que ya no estando en la Unión Europea va a tener que tener un arreglo y una negociación. Y ahí a lo mejor nos van a poner, y espero que no, nuevas condiciones en estas negociaciones. De hecho, el ministro, Samuel, Dani, solamente para profundizar un poco en ese tema, pero con una consulta. El gobierno, por supuesto, el gobierno chileno, se le preguntó sobre esto al ministro Larraín, ministro de Hacienda, y él dice que el gobierno tendrá que adecuar los tratados de libre comercio para mantener una relación con el Reino Unido, y el canciller Roberto Ampuero, además, sostuvo
que de ser aprobado el Brexit, finalmente los tratados firmados con la Unión Europea se van a transferir a la relación bilateral entre ambos países. Eso Esa es lo que mirada esperamos tiene que el gobierno suceda. chileno. Pero no sabemos qué Brexit va a haber. Porque en una de esas hay un Brexit absolutamente duro y hay un Brexit que tiene más plazo, hay un Brexit que no llega a ningún tipo de acuerdo, hay un Brexit que es una ruptura total porque le hacen pagar todo este desplante de querer irse de este proyecto y vamos a tener consecuencias con los demás. Y Gran Bretaña va a tener que decir, conforme, me voy del Brexit de tal y tal condición, en esta forma, pero a su vez salvo el comercio bilateral como potencia mundial económica con los distintos países con los cuales está Chile. Entonces, tenemos un campo de incertidumbre. Esperamos que se honren y se mantengan las buenas condiciones dentro de lo que son los propósitos. Los propósitos sean a través de una Unión Europea con Gran Bretaña o sin ella, o los propósitos de la propia Gran Bretaña, que dicho sea de paso, no es que deje de creer en los mismos propósitos y principios del libre comercio y de todo lo demás, con lo cual tenemos que negociar nosotros. No es que se cambie de barrio y de bando y va a tener una política económica diferente, la va a tener que mantener y en una de esas va a tener que acrecentarla, porque lo que está pidiendo Gran Bretaña en el fondo es sacudirse de las trabas del control de Bruselas y de la Unión Europea, pero no irse del sistema. Samuel, ¿es Theresa May la política, la figura indicada para llevar este proceso, considerando lo que ha ocurrido? Tiene un voto de confianza, pero de todas maneras viene muy debilitada su figura y también puede transformarse en un fusible político, que sus adversarios finalmente la tengan ahí para alguna vez detonar esto y que caiga. Yo creo que está de fusible, ¿eh? Tiene más de fusible que de logro, porque en definitiva le ha tocado decir una perspectiva política. Todo puede cambiar, pero espero que esto lo lleve de muy buena manera. ¿Y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si le dan plazo y tiene solamente 4 meses, 6 meses, lo que fuere, o días, no sabemos, y esto no lo logra? ¿Qué pasa con su futuro político? Queda seriamente comprometido. Yo no la veo como la figura, digamos, que vaya a salvar esto, representando el problema. Pero por el otro lado está Corbyn. Y Corbyn lo que está haciendo es arruinándole la vida, digamos, haciendo que se vote todo en contra. Exponiéndola mucho más. Presionándola muchísimo más. Entonces, allá hay un juego que es enteramente lo que yo decía hace un rato. Es un juego más de política interna británica para ver cómo me quedo con el poder y cómo salvo las cosas a un tema realmente de preocupación que es el que a nosotros más nos importa. ¿Sigue la Unión Europea debilitada o no? ¿Se corrigen los problemas que tienen o no? ¿Sigue con Gran Bretaña o no? Todo eso es algo que está por decidirse. Y esa es la parte que nos importa, más allá de quién sea el que gobierne Gran Bretaña. Y en esa línea, Samuel, lo que pueda relacionar o negociar nuevamente Theresa May con la Unión Europea, finalmente independiente, porque se pensaba que había un acuerdo de acuerdo a lo que se había negociado, sí, claro. Pero llega la votación y se cae. ¿Puede volver nuevamente la votación en la Cámara y que se vuelva a caer? Yo creo que todo está en la cantidad de votos en que fue rechazado. Es gigantesco, vale decir, para cualquier analista político que se precie de tal, el tener una votación de esa magnitud en el Parlamento británico, que en el fondo le dijeron lo que usted negoció con la Unión Europea, no sirve. Y no sirve para nada y se lo rechazo de esta manera, más del doble. Eso le cuesta al gobierno a cualquiera. Y aquí viene la trampa, a mi juicio que es una trampa. Es decir, sí, entonces me voy. No, si no quiero que se vaya. Claro. Agárrenlo usted Quédate como un poquito sea, más. quédese un poquito más y sea responsable de esto, que es lo más grave. Entonces, ese es un juego netamente de política interna. Y en lo que a nosotros respecta, por ahora solamente tenemos que observar. No nos queda otra, porque no sabemos cuál es el resultado de este drama, porque verdaderamente aquí, e insisto en lo que dije desde el primer instante, yo no veo beneficios, Dani, no le veo beneficios ni a la Unión ni a Gran Bretaña reales. Lo que está en juego es demasiado serio. Son muchísimos años del mejor proyecto que se ha podido inventar hasta ahora en el mundo en materia de integración. Y mira el ejemplo.
Nosotros tenemos todos los tipos de integraciones habido y por haber en todos los organismos. Y tenemos el Mercosur, y tenemos el ALCA, el ALBA, todos los proyectos que son una infinidad de siglas gigantescas, son muy enredadas, pero que cada una representa una copia a su manera de una realidad latinoamericana que quiere ser integración. Y el máximo ejemplo de la integración lo tiene la Unión Europea y la Comunidad Económica Europea. Y si esta está fracasando, ¿a quién vamos a invitar? Entonces, realmente es complicado para el resto y para nosotros. Es muy serio lo que está en juego. Sí, vamos a ver un comentario de Twitter. Sabemos que la gente está participando a través del hashtag Semana 24 y ahí lo estamos viendo, Samuel. El referéndum 2016 fue votado por gente mayor, los jóvenes no votaron y los británicos en el exterior fueron vetados. A propósito de lo que estamos hablando, se equivocó la gente, los engañaron. Ahí está el engaño. El señor Tony Bittner tiene toda la razón. Esto es lo que se votó. Se votó por el estómago, se votó por la sensación, se votó por lo que Gran Bretaña siempre ha querido. No quiero que me manden, yo soy el antiguo imperio maravilloso. Ya no lo es, evidentemente. Pero esto de que sea iguales a los demás, no creo que le guste a ningún británico. Son muy especiales, pero te entendamos. Pero esto tiene toda la razón. ¿Y por qué no participaron los jóvenes en esa época? Porque los informaron mal. Le dijeron, no, si esto es un trámite. Fue un traje a la medida. Claro, y es un trámite que resultó al revés. Si la equivocación es muy seria. Y la estamos pagando todo, ¿no? No es broma. Un resultado que era absolutamente inesperado para Cameron en su momento. No pensó perder. Contaba siempre con que Por iba a eso ganar. Claro, se tuvo que ir. Y Theresa May ahora tiene una derrota gigantesca en el Parlamento, pero no tiene una derrota de votación. Por eso es la que no se quiere meter. Y tiene un voto de confianza para administrar la tragedia. Si eso es lo que lo hallo lo más complicado y poca salida. La van a hacer pagar un costo mucho mayor a ella. Yo creo que sí, pero fíjate que desgraciadamente esto que parece un asunto muy británico, muy de ellos y muy una pelea en la Unión Europea y Gran Bretaña, es una pelea que nos llega a todos y nos llega a Chile particularmente por las particulares relaciones que tenemos con los dos, con la Unión y con Gran Bretaña, y por las particulares relaciones que tiene Chile con todos los países, con todos los sistemas de libre comercio en que está, por la OMC, por los 60 acuerdos de libre comercio, por todos los sistemas, la libre circulación de estos pilares. Porque para nosotros también, y los europeos, sí es muy serio cuando a uno le dicen, mire señor, usted ya no va a viajar como antes, su capital tampoco, la moneda va a ser distinta, se sale del euro, tampoco nunca estuvo Gran Bretaña, y era un beneficio especial. Y luego tampoco van a circular los servicios de un costo gigantesco. Y los capitales, ¿cuánto en 40 años o 30 años que esto se activó? ¿Cuánto capital se ha trasladado de Gran Bretaña a Europa y cuánto viceversa? Esto es muy serio. Todo porque de la noche a la mañana se pone en cuestionamiento algo que no debió haber sido puesto jamás en cuestionamiento. Es demasiado serio. Es porque, lo ejemplifico, es como decir, yo tengo una pieza en mi casa que no me gusta y en vez de arreglar la pieza, vendo la casa. Sí. Samuel, bueno, esto tiene para rato, por supuesto, así que puede cambiar en cualquier minuto. Es una incertidumbre total lo que hay allí. Es incertidumbre, pero Europa. Nadie sale beneficiado y eso es serio. Caminos más, caminos veremos finalmente cómo se llega al Brexit. Pero una vez conversamos en un tiempo más, a ver, quién sabe la solución que hayan alcanzado. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Gracias Samuel, por venir también. A ustedes. Y hablamos también de integración, música extranjera. Música extranjera que nos copa. Con Asia esta vez, no con Europa. Dicen que es el fenómeno musical del momento y por lo que verán las imágenes no le cabrá ninguna duda. Sí, es el K-pop o el pop coreano que se toma el Estadio Nacional durante estos días. Vamos a ver la siguiente nota con este fenómeno. El momento más esperado, el festival coreano Town, una realidad en Chile antes. Eso sí, hubo días y noches de sacrificios. Años que me usan, como 10 años ya. Voy a ir a llorar y a gritar y a decirles que los amo mucho.
Sí les hicieron guardia en el hotel, también se reunieron en un mall a esperarlos, pero los artistas del K-pop no llegaron. Que mantengamos las medidas de seguridad. Recorrí todo el día a Santiago intentando verlo y ahora me dicen que lo cancelaron. ¿Qué puede hacer? Una falta de respeto. Por medidas de seguridad, SM Entertainment decidió cancelar la conferencia de prensa. Francisca Fuentes tiene 12 años, viajó desde Temuco con 48 horas de anticipación. Además del baile, colecciona fotografías de sus idols, como le dicen a las estrellas coreanas. Y yo, que vivo en el campo, he notado que allá hasta el sur, donde viven las vacas, ha llegado mucho el tema del K-pop. ¿Cuántas fotografías tienen? Alrededor de 200. Al igual que Francisca, las fans chilenas del K-pop vibran con esta visita masiva de sus artistas. Ser así a bandas K-pop, o sea, que vengan acá a Chile, o sea, desde tan lejos, es muy, o sea, es como muy emocionante, porque, o sea, como vienen de tan lejos. Son seguidoras convincentes porque incluso han traspasado sus gustos en casa. La tía Georgina Sarabia de la Florida es un ejemplo. Me gusta mucho, aprendí el K-pop gracias a mi hija, Linet. Y lo importante de todo esto es que yo apaño a mi hija, la acompaño en todo lo que yo pueda. Y sinceramente el K-pop es algo sano. Este sábado nuevamente los ídolos del momento harán bailar al Nacional con este tipo de coreografías. Son 50 artistas, 60 bailarines, K-pop puro en más de 4 horas de espectáculo. ¿Quieren conocer Miami? Pues bien, Promo Vacation, junto a los mejores hoteles, el Dubai, el Marriott, Westgate y Park Inn, se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones. Incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando visitando Disney World, 4 días en la capital del sol, Miami, además de 3 días en un espectacular crucero a las Bahamas para 4 personas, todo con un automóvil de libre kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones. Pero ponga atención porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra y las primeras 20 llamadas a este momento paga 1 y vacacionan 4. Sí, paga 1 y vacacionan en 4. Llama ya a Promo Vacations al número que aparece en pantalla, el 800-914-066. No te quedes fuera de esta increíble promoción. Son solo 20 cupos. 800-914-066. Llama e infórmate de las condiciones. Promo Vacations te garantiza unas increíbles vacaciones. Saludamos a Eric Zárate que nos acompaña esta mañana con una teleserie que pareciera llegar a su fin. Gaete no llega a Colo-Colo. No llega a Colo-Colo finalmente. ¿Cómo te va, Dani? ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola. Finalmente nos llega a Colo-Colo un comunicado ahí que envió la gente de Colo-Colo luego de una reunión que sostuvo el ex Cobresal con Marcelo Espina, el gerente deportivo del cuadro popular, y también con Mario Salas, el nuevo técnico del Cacique. Ahí se determinó que finalmente la teleserie pone su punto final, no va a llegar, no va a jugar finalmente Colo-Colo con Juan Carlos Gaete, con uno de los pocos refuerzos. Recordemos que Gabriel Costa hasta el momento sería la única incorporación. Vamos a ver si es que hay algún tapado. La Noche Alba, que hoy, recordemos, transmite Televisión Nacional de Chile. Ahí vamos a estar con Gustavo Huerta, con también Pedro Carcuro, a partir de las 18 horas con 30 minutos, a ver si es que presentan otro refuerzo, otro tapado. También, por supuesto, considerando la salida, muy importante, ¿no? La baja sensible de Claudio Baeza, que se fue al Al-Ahly, el equipo que dirige Pablo Guedes, que también se quería llevar, dicho sea de paso, a Matías Saldivia. Con lo que hay en Colo-Colo es muy poco para, un equipo como es Colo-Colo y también los desafíos que tiene este año. O sea, lo que uno espera y también, por supuesto, lo que está esperando el hincha de Colo-Colo es que tiene que haber un par de nombres más, un par de tapados que puedan aparecer hoy en la Noche Alba. Gabriel Costa es un excelente jugador, un muy buen delantero. Lo conoce también Mario Salas, lo dirigió allá en el Sporting Cristal. Muy buen habilitador, tiene excelentes estadísticas de habilitador y también de goleador. Ganó 4 títulos, de hecho, allá con el Sporting Cristal. Sin embargo, falta todavía gente en la zona posterior y sobre todo en la zona de contención, o sea, en la zona de medio campo ahí, con la salida de Claudio Baeza al fútbol de los Emiratos Árabes. Vamos a ver cómo decanta esta situación de Gaete, porque la explicación todavía no está clara. Dice, por ejemplo, el comunicado que envió Colo-Colo: se analizará la mejor alternativa de continuidad profesional
del jugador, pero las razones del por qué, recordemos que él había firmado contrato con Colo-Colo, por eso que tienen que ver ahora cómo va a salir, o sea, a qué equipo, por ejemplo, podría ir a préstamo Juan Carlos Gaete y las razones de por qué no quiere llegar finalmente a Colo-Colo. Se dijo que iba a seguir siendo jugador de Colo-Colo, ¿sí? Claro. Iba a tener la propiedad del jugador, iría a préstamo, ahí van a ver las convenciones, que se le devuelva la carta completa y se deshaga el contrato. Claro, según lo que se entiende por esta declaración oficial por parte de Colo-Colo, se analizará la mejor alternativa de continuidad. Claro, se entiende que él va a tener que ir a préstamo a algún equipo que él también quiera jugar, porque definitivamente con contrato firmado no quiere jugar en Colo-Colo. Las razones todavía no se saben y vamos a tener que esperar alguna declaración pronta del jugador que finalmente no va a jugar en el cuadro del Cacique. Llegaron los jugadores de Colo-Colo, el plantel, obviamente comandado por Mario Salas, ayer, anoche, a nuestro país, a la capital. Ahí vemos a Esteban Paredes, también a Julio Barroso, Jaime Valdés, que también fue duda en algún momento, también en la parte de una teleserie de Colo-Colo, por supuesto, preparándose para lo que va a ser esta Noche Alba, que va a transmitir hoy día Televisión Nacional de Chile. Recordemos que estuvieron ahí entrenando una pretemporada arduamente con trabajos físicos, tácticos, a la orden de Mario Salas. Jugaron 2 amistosos con Platense, también con Real Pilar, con 8 jugadores juveniles, a los que quiere dar tiraje, por supuesto, Mario Salas, considerando lo que tú me preguntabas, Dani, los pocos refuerzos que han llegado y la salida de algunos jugadores muy, pero muy importantes. Vamos a escuchar declaraciones del capitán de Colo-Colo, de Esteban Paredes, que se le preguntó ayer, cuando todavía no salía el comunicado oficial de Colo-Colo, si es que quería o no que llegara Juan Carlos Gaete y si es que estaba finalmente aburrido, chato, como se dice, de esta situación, porque todos los días le preguntaban a la gente de Colo-Colo y también, por supuesto, de Matías Saldivia, que también lo quería llevar Pablo Guede, que al parecer, como que quiere, entre comillas, desmantelar el equipo de Colo-Colo con su equipo allá en Asia. Vamos a escuchar entonces declaraciones de Paredes y también de Matías Saldivia, defensa Alba. Súper intensa, como trabaja Mario, así que queremos estar a la altura nomás de los partidos que nos vienen ahora mañana y después en Viña. Lo mismo, el técnico nuevo, ¿cómo lo...? Sí, muy bien, una recepción muy buena, tanto nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros, así que se está trabajando de buena manera. Esteban, el tema Gaete, ¿los tiene quizás cansados ya por la indecisión? No, estamos tranquilos a la espera de que pueda estar con nosotros nomás. No, bueno, estaba tranquilo, eso lo dejé en manos de mi representante y el club, así que tengo la cabeza puesta acá y la verdad que estoy muy tranquilo. No, bueno, eso como te dije recién, lo manejan ellos, yo trato de hacerme al margen, de entrenar, de seguir aportando lo que pueda al equipo, así que tengo la cabeza acá. ¿Se siente mucho la salida de Claudio Baeza en el medio? Era un jugador que ha sido titular por un largo tiempo. Obviamente, esperemos reemplazarlo de gran manera porque Claudito nos daba mucho equilibrio y también cuando se soltaba, la verdad que era muy importante para nosotros en la zona ofensiva también. En la reunión de directorio del día jueves, finalmente se decidió que Matías Saldivia, ahí uno de los centrales del conjunto Albo, se va a quedar en el fútbol chileno en Colo-Colo, pese a la millonaria oferta de Pablo Guede y compañía. Estas son imágenes de las cuentas oficiales también de Coquimbo Unido y también de Mauricio Pinilla, que confirmaron que el ex delantero de la Universidad de Chile es el nuevo refuerzo del recientemente ascendido club ahí de la región de Coquimbo. Vamos a ver también cómo le va a ir a Mauricio Pinilla con el tema legal. Recordemos que primera instancia ganó una demanda a la Universidad de Chile, la Corte de Apelaciones luego revirtió esta decisión. También vamos a ver si es que puede jugar o no, porque el pase pertenece a la U. Él decía que era de Colón de Santa Fe, es decir, hay también una teleserie que todavía tiene que sorprende, sí, la llegada de Pinilla a Coquimbo. Pero puede jugar. Por el club. Exactamente. Pero puede jugar. Él puede jugar, pero eso es lo que se está viendo todavía. O sea, él tiene todas las condiciones para jugar, físicamente está bien. El punto es que tienen que dirimir ahora si el pase finalmente pertenece a Coquimbo Unido desde Colón de Santa Fe, que es finalmente donde supuestamente pertenece Mauricio Pinilla. Y en el ámbito judicial ya adelantó que va a recurrir a la Suprema para ver en tercera instancia, en el máximo tribunal, finalmente quién tiene la razón y si se paga, ¿no?, esa millonaria indemnización. Exactamente. Vamos a ver, primera instancia la había ganado Pinilla, vamos a ver en qué decanta esta situación. Tienen los dos muchos argumentos legales, tanto la gente de Azul Azul como Mauricio Pinilla por las de ganar. Entonces, por algo en primera instancia falló a favor de Pinilla, luego se revirtió la decisión, todo lo hice, como tú lo dices bien, Dani, se va a decidir prontamente para ver si es que va a jugar o no finalmente Coquimbo Unido, que sorprendió. Remece el mercado de fichaje del fútbol chileno, el equipo de Coquimbo Unido. Vamos a hablar de Sampaoli. Hace rato que no... Bueno, hablamos de la presentación, cuando recordemos que llegó ahí al Santos de Brasil, pero se quejó. ¿Cómo? Se quejó en una conferencia de prensa
realizada en estas ¿Y de qué se últimas quejó horas. ahora? Porque sale mal de todos lados. Sí, mira, se quejó básicamente por el nivel financiero, en el estado financiero que tiene el Santos. Ya tiene un poco de... Claro, tiene algo de Sí, razón, porque cuando un técnico firma en un club, se le prometen determinadas cosas, entre ellos, por ejemplo, los refuerzos. Pero al parecer, estas alicaídas arcas que tiene el Santos de Brasil, un equipo grande ahí del fútbol sudamericano, tendrían con complicaciones a Jorge Sampaoli para contratar nuevos refuerzos. Es por eso que también se le preguntó, y ojo con lo que dice, dice, en una de esas, si me hubiesen dicho cómo está el club de mal financieramente, quizás hasta yo no llego al club. Así que vamos a escuchar a Jorge Sampaoli quejándose en su nuevo club, el Santos de Brasil. Con respecto a si yo estaba enterado de la situación financiera del club, la verdad que no. Tenía claro de que venía a un club que me otorgaba la chance de un equipo grande, que iba a pelear un montón de situaciones durante todo el año. No, yo no hablo de situaciones administrativas. Si supuestamente el club me hubiera dicho que no está bien, a lo mejor yo... De esto que estamos hablando es imposible, si el club no tiene la posibilidad. Entonces la realidad hubiera sido distinta. Yo vine acá a hacer un equipo fuerte. Entonces tengo la ilusión de que suceda. Si yo me hubiese enterado de cómo está el club, quizás en una de esas no llegó. Esa es la declaración de Jorge Sampaoli, que claro, les molestó, por supuesto, un poco a los hinchas y también, por supuesto, lo tiene preocupado él con el tema de los refuerzos. Antes de despedirnos, muchachos, bueno, recordarle la noche Alba hoy día 18:30 horas con transmisión de TVN, exactamente, y también Alexis Sánchez, que estaba para jugar, lo decía Ole Gunnar Solskjaer, está jugando con el Brighton, empezó al mediodía, está en la banca. El chileno 0-0 empata el Manchester United, que se quiere meter ahí en puestos de avanzada, que está quinto, ya alcanzó al Arsenal, una notable campaña, 6 partidos consecutivos ganados, 5 al hilo por parte del técnico noruego que reemplazó a José Mourinho. Pero igual no lo quieren al técnico, quieren buscar alguna otra alternativa. Exactamente, o sea, llegó por 6 meses. Los medios ingleses igual ya están especulando por una posible extensión de contrato luego de esta notable campaña que ha tenido con los Diablos Rojos. Bueno, Eric, todo esto y más, por supuesto, esta tarde en Sin Miedo. Exactamente, 18:30 horas, también en el noticiero central, por supuesto, con todas las novedades. Y ahí vamos a saber si es que llegó o no también un tapado, un nuevo refuerzo de Colo-Colo. Ojalá para la gente de Colo-Colo que quiere tener sin duda un buen equipo para este año. Ustedes, por cierto, muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada, esta nueva edición de semana 24. Espero que tengan una gran jornada de día sábado. Igualmente que esté bien. Chao, chao. Semana 24.